Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy exploramos la vida de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Desde su aparentemente encantadora personalidad hasta sus horribles crímenes, desentrañaremos los oscuros secretos detrás de su fachada y examinaremos cómo su capacidad para manipular y engañar lo convirtió en un icono del mal. Descubre el legado impactante que dejó en la criminología, la psicología y la percepción pública de los asesinos en serie. Prepárate para sumergirte en la mente retorcida de Ted Bundy. El 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont, nació Theodore Robert Cowell, quien eventualmente sería conocido en la historia criminal como Ted Bundy. Desde sus primeros días, la vida de Bundy estuvo marcada por circunstancias inusuales y, en retrospectiva, podrían haber sido indicativos de las tendencias perturbadoras que surgirían más adelante en su vida. Bundy tuvo un comienzo difícil en términos de su origen y la falta de una figura paterna estable. Su madre, Louise Cowell, era una joven soltera cuando lo dio a luz y inicialmente mantuvo en secreto la identidad de su padre. A medida que Bundy crecía, creyó que sus abuelos maternos eran sus padres biológicos y que su madre era su hermana mayor. La verdad sobre su linaje se reveló gradualmente, lo que puede haber contribuido a una sensación de inseguridad y confusión en su identidad. Louise eventualmente se casó con Johnny Bundy, quien adoptó a Ted y le dio su apellido. Sin embargo, su relación con Johnny fue complicada, ya que Bundy más tarde mencionó que sintió una desconexión emocional de su padrastro. Esta dinámica familiar y la incertidumbre acerca de su origen podrían haber influido en su desarrollo emocional y psicológico. Aunque la infancia de Bundy no estuvo marcada por signos evidentes de psicopatía, hubo indicios preocupantes. Se sabe que mostró interés en la violencia y la agresión desde temprana edad. También se relatan relatos en los que mostró comportamientos voyeuristas, como espiar a sus vecinas mientras se cambiaban. Estos signos tempranos de falta de empatía y de límites personales podrían haber sido precursores de sus futuros actos violentos. Bundy era descrito como un joven inteligente y carismático. A pesar de las dificultades iniciales, se graduó de la preparatoria con buenos resultados y recibió una beca para estudiar en la Universidad de Puget Sound. Durante su tiempo en la universidad, Bundy mostró un alto nivel de compromiso académico, pero también comenzaron a surgir sus tendencias criminales. A pesar de su apariencia encantadora y educada, Bundy cometió varios robos y delitos menores durante sus años universitarios. Además, se sabe que tenía relaciones tumultuosas y problemáticas con las mujeres, a menudo intercaladas con periodos de soledad y depresión. La etapa de nacimiento y juventud de Ted Bundy estableció un trasfondo complejo que se entrelazaba con aspectos emocionales, familiares y de desarrollo. Si bien no hay una única explicación para sus acciones posteriores, estos primeros años brindan una visión de las experiencias y desafíos que pudieron haber influido en la formación de su personalidad y comportamiento perturbador. Los inicios perturbadores de Ted Bundy arrojan luz sobre los primeros indicios de su camino hacia la violencia y la psicopatía que más tarde lo convertirían en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal. A medida que avanzaba en su adolescencia y juventud temprana, se manifestaron signos preocupantes que indicaban una desconexión emocional y una fascinación morbosa que lo separaban de la norma. A finales de la década de 1960, en la región de Washington, comenzaron a surgir informes de intentos de secuestro y asaltos sexuales que se asemejaban a patrones que posteriormente se atribuirían a Bundy. Aunque no se pudo confirmar su participación en estos delitos en ese momento, la naturaleza de estos incidentes reflejaba una mente oscura que ya estaba gestando una predisposición hacia la violencia. La época en la que Bundy trabajó en el Departamento de Emergencias de Seattle también arroja luz sobre sus inicios perturbadores. Mientras trabajaba en este rol, Bundy tuvo acceso a informes policiales y registros médicos, lo que potencialmente lo expuso a detalles impactantes y gráficos de violencia. Esta exposición podría haber intensificado sus fantasías perturbadoras y contribuido a su desarrollo de una visión distorsionada de las relaciones humanas y el poder. Es importante mencionar que durante este periodo, Bundy también mantuvo una relación con Stephanie Brooks, una mujer que posteriormente rompió con él debido a sus actitudes controladoras y su falta de ambiciones claras. Esta ruptura podría haber desencadenado sentimientos de rechazo y enfado en Bundy,
contribuyendo a sus emociones conflictivas y a una creciente hostilidad hacia las mujeres en general. El inicio de la década de 1970 marcó un cambio significativo en la vida de Bundy. A medida que avanzaba en su educación, también lo hacían sus tendencias delictivas. Entre 1973 y 1974, comenzó una serie de asesinatos brutales que sacudirían a la nación y lo catapultarían a la notoriedad. Sus métodos eran metódicos y aterradores, se hacía pasar por personas necesitadas de ayuda para atraer a sus víctimas, y una vez bajo su control, las atacaba con una violencia escalofriante. Los inicios perturbadores de Ted Bundy proporcionan un retrato inquietante de cómo los factores ambientales y psicológicos pueden converger para moldear a un individuo hacia una trayectoria de criminalidad extrema. Desde su exposición temprana a la violencia hasta sus relaciones interpersonales problemáticas, estos años formativos sentaron las bases para la escalada de sus comportamientos violentos y manipuladores. Su historia sirve como un recordatorio inquietante de los peligros de ignorar las señales tempranas de desviación y el papel crucial de la intervención temprana en la prevención de futuros actos atroces. La entrada de Ted Bundy a la universidad y el comienzo de sus atroces asesinatos marcaron un punto de inflexión en su vida, llevándolo por un camino oscuro de violencia y depravación que lo convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Estos eventos revelan cómo su aparentemente normal vida académica se entrelazó con sus impulsos sádicos y su habilidad para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada carismática. A finales de la década de 1960, Bundy comenzó sus estudios en la Universidad de Washington. Su inteligencia y encanto le permitieron integrarse bien en el entorno académico y social. Era un estudiante destacado que, a primera vista, parecía destinado a un futuro prometedor. Sin embargo, esta fachada de normalidad ocultaba una oscuridad profunda. Mientras se sumergía en su vida universitaria, Bundy continuó alimentando sus impulsos violentos y manipuladores. Durante este periodo, cometió una serie de delitos menores, como robo de tiendas y allanamientos de morada. Estos actos podrían haber sido la expresión inicial de sus deseos de control y poder sobre los demás, señales tempranas de su verdadero yo emergente. La década de 1970 marcó el inicio de una ola de asesinatos brutales que aterrorizaron a varias áreas de Washington. Bundy perfeccionó su estrategia para atraer a sus víctimas, a menudo recurriendo a disfraces y falsas historias de auxilio para ganar su confianza. Una vez bajo su control, desataba su violencia sin piedad, dejando a las comunidades y a las fuerzas del orden en estado de shock. La técnica de Bundy para seleccionar a sus víctimas también revela su habilidad para identificar y explotar a las mujeres que eran vulnerables en un momento dado. A menudo, se dirigía a jóvenes universitarias que compartían similitudes físicas y de personalidad, lo que refleja su visión distorsionada de las relaciones y su deseo de ejercer control sobre quienes lo rodeaban. A medida que el número de víctimas aumentaba, también lo hacía la presión sobre la aplicación de la ley para capturar al escurridizo asesino. Los esfuerzos para identificar al perpetrador se vieron obstaculizados por la aparente normalidad de Bundy y su capacidad para evadir la sospecha. Mientras tanto, la tensión en las comunidades afectadas creció a medida que las noticias de los asesinatos se propagaban. La entrada a la universidad y el comienzo de los asesinatos de Ted Bundy presentan un retrato inquietante de cómo un individuo puede llevar una doble vida, ocultando su lado oscuro detrás de una apariencia de éxito y encanto. Su habilidad para manipular y atraer a sus víctimas, junto con su capacidad para evadir la captura, subrayan la naturaleza compleja y perturbadora de su psicología. Estos eventos también resaltan la importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de la aplicación de la ley para prevenir la propagación del terror y la violencia. La expansión de los asesinatos de Ted Bundy marcó un periodo de terror y brutalidad que se extendió por varios estados en los Estados Unidos. Esta fase de su vida revela su capacidad para planificar meticulosamente sus crímenes y su habilidad para evadir la captura mientras llevaba a cabo sus actos violentos. La escalada de sus acciones y su habilidad para mantenerse un paso adelante de las autoridades ponen de manifiesto la complejidad de su mente retorcida. Después de establecer su trágico inicio de asesinatos en Washington, Bundy se mudó a Utah para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah.
A medida que avanzaba en sus estudios, también continuó su ola de asesinatos, eligiendo a sus víctimas cuidadosamente y desplegando tácticas manipuladoras para ganar su confianza antes de atacar. La expansión de sus asesinatos a Utah y Colorado no solo refleja su habilidad para moverse sin ser detectado, sino también su capacidad para adaptarse y ajustar su modus operandi. Bundy comenzó a utilizar disfraces y otros métodos para engañar a sus víctimas y evitar levantar sospechas. Estos actos no solo demostraron su astucia, sino también su capacidad para comprender y explotar las debilidades humanas. La frialdad con la que Bundy ejecutaba sus crímenes también es inquietante. Los relatos de sus víctimas sobrevivientes describen sus intentos de apaciguarlos y controlarlos, solo para revelar su verdadera intención cuando era demasiado tarde. Este modus operandi muestra su capacidad para manipular las emociones y el miedo de sus víctimas, lo que lo hacía aún más aterrador. La expansión geográfica de sus actividades y la variedad de sus víctimas también subrayan la diversidad de sus impulsos asesinos. Bundy no mostraba preferencia por un solo tipo de víctima, más bien, elegía a sus objetivos según las oportunidades y circunstancias. Esto apunta a la falta de empatía y a su insaciable necesidad de control y dominación sobre las personas. A pesar de su aparente éxito en evadir la captura, la creciente presión de la aplicación de la ley finalmente comenzó a acorralar a Bundy. A medida que se acumulaban las pruebas y los indicios de su culpabilidad, su capacidad para escapar de la justicia se desvanecía lentamente. La expansión de los asesinatos de Ted Bundy no solo es una muestra de sus habilidades de planificación y manipulación, sino también una advertencia sobre cómo los asesinos en serie pueden operar en múltiples lugares sin ser detectados de inmediato. La complejidad de su personalidad y la profundidad de su perversión se hacen evidentes a medida que se desentraña la cronología de sus crímenes. Su historia destaca la importancia de la cooperación entre agencias de aplicación de la ley y la vigilancia constante para prevenir futuros actos de violencia similar. El arresto y la primera fuga de Ted Bundy marcaron momentos cruciales en su historia criminal, ofreciendo una visión más profunda de sus habilidades manipuladoras, su capacidad para escapar y el caos que rodeaba su búsqueda y captura. Estos eventos destacan tanto su astucia como la obstinación de las autoridades en su persecución, proporcionando una ventana a la complejidad de su personalidad y sus actos criminales. En agosto de 1975, Bundy fue arrestado por primera vez en Utah bajo sospecha de robo de vehículos. Aunque este arresto inicial parecía ser un cargo menor, sería el punto de partida para descubrir el alcance de sus crímenes atroces. Las autoridades gradualmente comenzaron a relacionar evidencias de casos de desapariciones y asesinatos con Bundy, y pronto quedó claro que este arresto sería el catalizador para exponer la profundidad de sus crímenes. A medida que se reunía la evidencia en su contra, Bundy se encontró en una situación precaria. Sin embargo, su capacidad para manipular y encantar no lo abandonó. Representándose a sí mismo en el juicio, trató de controlar la narrativa y presentarse como una víctima de una conspiración policial. Esta táctica muestra su confianza y su astucia al enfrentar a la justicia, incluso cuando las pruebas en su contra se acumulaban. El 7 de junio de 1977, Bundy escapó de la cárcel de Garfield County, Colorado, en una fuga que desconcertó a las autoridades y conmocionó al público. Utilizando su astucia y habilidades de manipulación, Bundy logró adelgazar lo suficiente como para pasar a través de un agujero en el techo de su celda. Esta huida exhibió su determinación y capacidad para llevar a cabo actos arriesgados y audaces en su búsqueda de libertad. La fuga de Bundy desencadenó una cacería a nivel nacional. Su capacidad para desvanecerse en la oscuridad y burlar la captura durante semanas subrayó su habilidad para evitar la detección y controlar su entorno. Aunque finalmente fue recapturado en Florida, su fuga y la cacería subsiguiente se convirtieron en una pieza central de la narrativa que rodeaba su historia criminal. El arresto y la primera fuga de Ted Bundy ofrecen una mirada íntima a su habilidad para maniobrar en situaciones extremadamente complicadas. Su capacidad para manipular las circunstancias a su favor, aun cuando se enfrentaba a pruebas abrumadoras en su contra, resalta su capacidad de persuasión y su sentido de control. Estos eventos también subrayan la complejidad de las operaciones policiales y cómo un individuo habilidoso puede escapar de la justicia temporalmente, a pesar de su letal historial.
El juicio y la condena de Ted Bundy representan un hito crucial en su historia, marcando el momento en que sus crímenes finalmente fueron expuestos ante la justicia y la sociedad. Este proceso legal no solo reveló la naturaleza espeluznante y manipuladora de Bundy, sino que también arrojó luz sobre el impacto duradero que sus actos habían tenido en las víctimas, sus familias y el público en general. En 1979, Bundy se enfrentó a un juicio en Florida por los asesinatos brutales de Kimberly Leach y varias otras mujeres. Optó por representarse a sí mismo en el juicio, lo que demostró su deseo de mantener el control sobre la narrativa y quizás tratar de manipular la simpatía del jurado. A pesar de su aparente confianza y habilidades, las pruebas en su contra eran abrumadoras y los testimonios de supervivientes y testigos presenciales proporcionaban una imagen impactante de su violencia y depravación. El juicio reveló detalles escalofriantes sobre la forma en que Bundy atraía a sus víctimas, las sometía a su voluntad y luego las asesinaba brutalmente. Su falta de remordimiento y su capacidad para actuar con frialdad mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones dejaron una impresión duradera en los asistentes al juicio y en el público en general. La condena de Bundy a muerte marcó la culminación de su juicio y dejó en claro que, a pesar de sus intentos de manipulación y control, enfrentaría las consecuencias máximas por sus actos atroces. La pena de muerte se convirtió en un tema central de debate y controversia, ya que Bundy continuó apelando su condena y manteniendo una presencia mediática durante todo el proceso. La prolongada lucha legal y las apelaciones de Bundy llevaron a un prolongado periodo de incertidumbre y agonía para las víctimas y sus familias. La persistencia de Bundy en negar la realidad de sus crímenes y su constante búsqueda de atención mediática solo aumentaron el sufrimiento de quienes habían sido afectados por sus actos. El juicio y la condena de Ted Bundy arrojaron luz sobre la complejidad de la justicia en casos de asesinos en serie y la tensión entre el sistema legal y los derechos de las víctimas y sus familias. También resaltaron la persistencia de Bundy en tratar de controlar la narrativa, incluso cuando su culpabilidad era indiscutible. Su historia sirve como un recordatorio impactante de la devastación que puede causar un individuo impulsado por la violencia y la manipulación, así como la importancia de un sistema legal justo y eficiente para enfrentar tales atrocidades. La segunda fuga y la captura final de Ted Bundy representan un episodio dramático en su historia criminal, que culminó en su inevitable enfrentamiento con la justicia y su inminente destino. Estos eventos subrayan su astucia, pero también su vulnerabilidad, mientras su mundo de manipulación y engaño comenzaba a desmoronarse. En diciembre de 1979, Bundy logró escapar de la prisión estatal de Glenwood Springs, Colorado. Usando herramientas y conocimientos que había acumulado durante su tiempo en prisión, logró abrir una abertura en el techo de su celda. Esta hazaña fue una prueba más de su ingenio y determinación, así como de las debilidades en la seguridad penitenciaria de la época. La fuga de Bundy desencadenó una intensa búsqueda a nivel nacional. Su capacidad para eludir la captura durante semanas aumentó su leyenda y, paradójicamente, también contribuyó a su caída. Utilizando identidades falsas y cambiando de lugar constantemente, Bundy logró mantenerse un paso por delante de las autoridades y alimentó una frenética caza de un extremo a otro del país. Sin embargo, su capacidad para escapar finalmente llegó a su fin en enero de 1980, cuando fue capturado en Florida. Después de detenerlo por un vehículo robado, las autoridades rápidamente lo identificaron como el fugitivo que habían estado persiguiendo. Esta captura marcó un punto de inflexión en la historia de Bundy, llevándolo a enfrentar la inevitable consecuencia de sus crímenes. La segunda fuga y la posterior captura destacan tanto su astucia como su inevitable caída. A pesar de su capacidad para engañar y manipular, la constante presión de la aplicación de la ley finalmente lo alcanzó. Su captura dejó en claro que, aunque podía evadir temporalmente la justicia, sus crímenes finalmente lo atraparían. El periodo que siguió a su captura estuvo marcado por juicios adicionales, condenas y sentencias de muerte. Bundy finalmente enfrentó su destino en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Su ejecución puso fin a una vida marcada por la violencia y la manipulación, pero también dejó un legado oscuro que seguiría siendo objeto de estudio y especulación.
La segunda fuga y la captura final de Ted Bundy ofrecen un relato apasionante de cómo un individuo puede utilizar su inteligencia y astucia para evadir temporalmente la justicia, pero también demuestra que la inevitable consecuencia de los actos atroces es el enfrentamiento con la verdad y la responsabilidad. La historia de Bundy sigue siendo un recordatorio sombrío de las profundidades de depravación humana y la necesidad de una vigilancia constante para prevenir futuras atrocidades. La condena y los recursos legales en el caso de Ted Bundy representan un capítulo controvertido y complejo en su historia criminal. Estos eventos arrojan luz sobre el sistema legal y su lucha por garantizar un juicio justo y equitativo, al mismo tiempo que reflejan la obstinación y manipulación de Bundy mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones mortales. Después de ser capturado en Florida, Bundy enfrentó múltiples juicios y condenas por una serie de asesinatos brutales. Su negativa a admitir su culpabilidad y su decisión de representarse a sí mismo en el tribunal añadieron un nivel adicional de complejidad al proceso legal. Su comportamiento en el juicio, que incluía interrogar a las víctimas sobrevivientes y mostrar una aparente confianza y control, desconcertó a los observadores y a la vez reveló su naturaleza manipuladora. La condena a muerte de Bundy se convirtió en un punto central de controversia y debate. Mientras que algunos argumentaban que la pena capital era una respuesta apropiada a sus horribles crímenes, otros sostenían que la ejecución no era la solución y que el sistema legal debería centrarse en la rehabilitación y la comprensión de su psicología. Estas discusiones destacan las cuestiones éticas y morales que rodean la pena de muerte y el propósito de la justicia penal en casos de asesinatos en serie. El camino de los recursos legales de Bundy fue prolongado y tumultuoso. Utilizando su capacidad para manipular y mantener el control, presentó numerosas apelaciones y maniobras legales para evitar su ejecución. Estos esfuerzos prolongaron la agonía de las familias de las víctimas y alimentaron el interés mediático continuo en su caso. Las apelaciones también revelaron la complejidad del sistema legal y los desafíos que enfrenta en casos de esta naturaleza. A pesar de sus esfuerzos, Bundy finalmente agotó sus recursos legales y enfrentó la ejecución en la silla eléctrica en enero de 1989. Su muerte puso fin a una vida marcada por la violencia y la manipulación, pero también dejó un legado oscuro que sigue siendo objeto de estudio y debate en el campo de la criminología y la psicología. La condena y los recursos legales de Ted Bundy ofrecen una visión inquietante de cómo un individuo puede intentar manipular y controlar el sistema legal incluso cuando enfrenta pruebas abrumadoras de culpabilidad. También plantean cuestiones profundas sobre la justicia, la moralidad y la eficacia de la pena de muerte en casos de asesinatos en serie. La historia de Bundy sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la manipulación y la necesidad de un sistema legal justo y equitativo para enfrentar tales atrocidades. La ejecución de Ted Bundy marcó el culmen de una vida marcada por la violencia y la manipulación, un final que dejó una profunda impresión en la historia criminal y en la percepción pública de los asesinos en serie. Este evento final subrayó las cuestiones éticas, morales y legales en torno a la pena de muerte, así como la complejidad de la justicia en casos de crímenes tan atroces. El 24 de enero de 1989, Bundy fue llevado a la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Su ejecución fue un momento altamente mediático y observado por personas de todo el país, y el evento quedó grabado en la memoria colectiva como el cierre de una sombría historia de asesinatos en serie. La expectación pública en torno a su ejecución revela el poder de atracción que las figuras criminales tienen en la sociedad. La ejecución de Bundy también reavivó debates intensos sobre la pena de muerte. Algunos argumentaban que su muerte era una justa retribución por sus crímenes brutales y la pérdida de vidas humanas que había causado. Otros sostenían que la pena de muerte no es moralmente justificable y que el sistema legal debería centrarse en la rehabilitación y la comprensión de la psicología criminal. Este dilema ético plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia y el propósito de castigar a quienes cometen crímenes tan horribles. La ejecución de Bundy también tuvo un impacto en las familias de las víctimas que habían estado buscando justicia durante años. Aunque su muerte pudo haber proporcionado un cierre en cierto sentido, también dejó cicatrices emocionales permanentes y recordó el dolor y la pérdida que habían experimentado. La ejecución también subrayó cómo los crímenes de Bundy no solo afectaron a sus víctimas directas, sino también a quienes los amaban y se preocupaban por ellos.
El legado de la ejecución de Ted Bundy continúa siendo debatido y examinado hasta el día de hoy. Su caso ha influido en las percepciones públicas sobre los asesinos en serie, la pena de muerte y la psicología criminal. La ejecución de Bundy no solo puso fin a su historia personal, sino que también alimentó una discusión más amplia sobre la justicia, la moral y el papel de la sociedad en la prevención y respuesta a los crímenes violentos. El legado y significado de Ted Bundy trascienden su propia historia criminal para convertirse en un estudio complejo sobre la naturaleza del mal, la psicopatía y los peligros de la manipulación. La marca que dejó en la criminología y en la conciencia pública es profunda y duradera, y su historia sigue siendo objeto de análisis, debate y especulación. El legado de Ted Bundy se encuentra en la comprensión que proporcionó sobre la mente de un asesino en serie. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada carismática y aparentemente normal puso de manifiesto la naturaleza engañosa de algunos criminales. El caso de Bundy alertó al mundo sobre la importancia de no dejarse llevar por las apariencias y recordó que el mal puede ocultarse detrás de la sonrisa más encantadora. Además, el perfil de Bundy proporcionó información valiosa para los expertos en criminología y psicología forense. Su capacidad para manipular y engañar, su falta de empatía y su capacidad para pasar desapercibido dejaron una huella en la comprensión de la psicopatía y los patrones de comportamiento criminal. Los investigadores han utilizado su caso para profundizar en el análisis de los perfiles criminales y la psicología de los asesinos en serie. El caso de Bundy también influyó en la percepción pública de la justicia y la pena de muerte. Su historia puso de manifiesto las tensiones entre la retribución y la rehabilitación, la moralidad y la legalidad en la aplicación de la pena capital. La ejecución de Bundy generó debates y cuestionamientos sobre la eficacia y ética de la pena de muerte en la prevención y respuesta a crímenes atroces. El legado de Ted Bundy también destaca la importancia de una cooperación efectiva entre agencias de aplicación de la ley y la atención a los detalles en la prevención y resolución de crímenes. La captura y posterior ejecución de Bundy resaltan la importancia de la perseverancia y la colaboración en la búsqueda de la justicia, incluso en los casos más difíciles y complicados. En última instancia, el legado de Ted Bundy nos recuerda la importancia de comprender y abordar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Su historia nos enseña que el mal puede presentarse de manera inesperada, y que la prevención y la justicia requieren una combinación de vigilancia constante, comprensión de la psicología criminal y un sistema legal equitativo. Su nombre y sus crímenes continuarán siendo una advertencia sombría sobre los peligros que pueden acechar detrás de una sonrisa amable y cómo el estudio de tales casos puede arrojar luz sobre las sombras más profundas de la condición humana. Espero la historia de Ted Bundy te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.